Bienvenidos una vez más al primer canal de entrenamiento y culturismo natural de Latinoamérica. Estamos acá con Joaco, donde pasó menos de una semana literalmente Sí. de lo que es WNF Argentina, del último gran evento con parte del equipo, donde desde el principio de año, desde que estamos preparándonos y tal con los chicos y chicas, era uno de los grandes objetivos. Así como lo fue el Natural Universe, ahora lo fue el WNF Argentina. Y fuimos con parte del equipo, otros terminaron la preparación en el Natural Universe y demás. Pero nada, fuimos al evento, superó también lo que fue el evento del año pasado y la idea es comentar un poquito cómo nos sentimos con el equipo, si sentimos que hubo avances, si sentimos que hay cosas para mejorar y como ya lo hemos compartido en las anteriores competencias, hablar un poquito de nuestra visión y también aportar desde nuestro lado. No sé, Cuaco, si tenés algo para decir y si no, arrancamos a darle. Sí, la realidad fue tratar de comentar justamente lo que fue la competencia WNBF con respecto al año anterior y de acuerdo a esto hacer alguna propuesta en base a lo que nosotros tal vez tenemos como idea para tratar de asesorar desde nuestro lado, como siempre como equipo, como coach, como atletas. Los chicos creo que todo comentario que nosotros hemos hecho se lo han tomado bien, así que la idea justamente es ir por ese camino. Bien, bien, sí, sin duda, a comparación con el año pasado, que fue el campeonato que vos saliste campeón Sí. overall en Men Physique, tenemos los trofeitos acá atrás. Y nada, teníamos las expectativas tanto del otro lado por cómo lo venían anunciando Panda, toda la directiva y tal, de que iba a mejorar. Y así fue, o sea, hablando de esos trofeos, como les digo recién, los trofeos son el doble de grande, las medallas el doble de grandes. Teníamos esos trofeos altos que lo pueden haber visto en alguna de las publicaciones de Luca y demás. Este era el del año pasado, o sea, y ahora tenía como la base, tenía la parte que decía WNF Argentina. Así que en cierto punto hay mejoras. También el que de mejor posador, que lo dio Víctor. Así que nada, en ese sentido hay bastantes mejoras. Lo mismo las medallas. Las medallas este año son un coso así. Las medallas de este año son máximas. Están mucho mejor, las medallas sí, sin duda, más pesadas, mejor calidad, mejor diseño, incluso no son redondas, sino que tienen el Argentina ahí debajo, así que en ese sentido, mucha mejora. También los trofeos grandes, altos, esos que metieron este año, que también los metieron creo que en Colombia y no me acuerdo en qué países de WNF Latinoamérica y tal, así que eso fue algo, un plus bastante grande. Porque uno como atleta, cuando va a competir a un evento, dice, quiero llevarme algo que también me quede, como lo pueda dejar ahí, que me represente ese día, y no solamente un trofeito random, básico, que no sabes si es de culturismo, si es de fútbol, si es de tenis, si es de ping pong. Así que en ese punto es creo que un punto muy a favor Sí, no, en eso inclusive, bueno, falta mencionar el tema de la copa que dieron Sí, también. a cada campeón de cada categoría. Eso también estuvo bueno, que lo habíamos visto en WNBF Colombia, cuando le hablamos a Panda y le mostramos la imagen, que sin duda él estaba seguramente viendo, también dijo, sí, algo parecido ahí, y estuvo bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, y después también el tema de la WNF Pro, o sea, donde hay la tarjeta Pro que le dieron a Luca, aparte del equipo, Sí. donde ahí ganó en Classic, que ahora le vamos a hablar un poquito, pero también una Pro Card así, grande, Sí. donde decía WNF Pro, donde estaba, el diseño estaba tremendo, así que nada, en ese sentido es como un plus bastante grande también, de que te la podés llevar como también algo para guardarlo, tenía incluso como esas partes para colgarlo en la tarjeta. Claro, tenía Y los ganchitos para colgarlo, a claro, diferencia de muchas otras tarjetas Pro que nada, o hay federaciones que a veces ni te las dan a las pro, o sea, no te las dejan ni llevarte, que en realidad es tipo algo muy básico, no es tampoco algo de oro, como para no llevártelo con tanto Sí, esfuerzo y tal. sí, Así que nada, en ese sentido, muy pro. Y después tenemos el tema de la organización en general a nivel evento, el lugar del evento, igual que el año pasado, el mismo lugar ahí en Termas, sí, que si bien Termas queda un poquito lejos, queda un poquito atrás mano para la mayoría de gente, tanto para los que somos Uruguay, tanto para la gente como vos que está acá en Buenos Aires, como para las diferentes partes de realmente Argentina, porque mucha gente venía a Buenos Aires y de Buenos Aires otro vuelo a ir a Termas o a Santiago y de ahí a Santiago
acercarse a termas. Entonces, como en ese sentido, es una contra del evento, pero otra pro que tiene que al ser Panda ahí y tal, es como que el auditorio, el lugar donde se hizo está tremendo, tenía aire para los atletas donde estábamos cómodos, donde estábamos en un lugar amplio, pero estaba todo también con bastante nylon para no manchar. Sí, o sea, el backstage estaba bien distribuido con elementos como para hacer el pump, o sea, para entrar en calor, el aire acondicionado estaba impecable, además... Nos subimos, le parte, pedimos que la subiera, que lo bajara. El staff, digamos, cada rato estaba presente preguntando si hacía frío, si hacía calor, en eso a favor. Después el tema de que estaba todo acomodado como para poder pintarse ahí. El tema de que, bueno, justamente después las luces, eso fue una cuestión pro de este año, que Sí. mejoraron mucho en tema de luces. Sí, ahí ya De pasando lo que al es- escenario. No, pero yo digo del escenario, ¿verdad? Claro, sí, después volviendo al backstage, yo creo que también el tema de que había, por ejemplo, Había fruta. el tema de comida, el tema incluso de agua, algunas barritas, que quieran o no son un plus, son un agregado, que a veces capaz que justo te quedaste sin agua, no tenés, y bueno, había bidones, como hablamos del staff, ahí estaba pila de los chicos, porque no sé cuántas personas eran, pero era un montón, y estaban siempre, che, precisan algo, Sí. ¿cómo van todo bien? Sí. Con todos, y bueno, capaz que nosotros que vamos en equipo, que somos unos cuantos, Nos tipo, podemos ayudar nos entre ayudamos entre nosotros. pero hay gente que inclusive va sola y en ese caso le Es una sirve gran mucho mano. y es un buen apoyo. Claro, o sea, es un deporte bastante solitario muchas veces y como que estas cosas son un plus grande, como decimos, en el equipo capaz que estás vos, estoy yo, estamos todos ayudándonos, pero a veces Sí. cuando estás un poquito más solo o son dos personas, como que te sientes un poquito excluido y que venga uno del staff Sí, que, sí. que O en parte también- está dispuesto a ayudarte, decís vos, es como que te empieza a integrar todo un No, poco sobre más. todo la gente debutante que va por primera vez, más allá de que esté acompañado o no, el staff es como que alguien del staff te diga algo, te da un poco de tranquilidad, claridad y bueno, justamente eso es clave, ¿no? Muchos eventos donde el staff no está y cuando lo ves, dale, 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 subite y en realidad, bueno, en este caso mucha contención por ese lado. Claro, hablando por ejemplo de eventos Natural Universe que hablábamos recién, no dejaban estar a los coaches en el backstage y eso era un problema para los atletas que bueno, nada, están más nerviosos, Para el el atleta y tinte, para el coach. el porque al tinte final- sale peor, el físico no se sabe si está bien, si está no, la dureza, mil cosas Sí. que en realidad empeoran el evento y en este caso no había problema de ningún tipo, estuvimos ahí todos juntos y bueno, volviendo al tema de luces que recién decías. No sé si el año pasado charlamos algo de esto, o capaz que lo tiramos un poquito más por historias o lo hablamos por interno con alguno de los del staff y tal, pero el tema de luces el año pasado fue una de las cosas a mejorar. Había pocas luces, luces que pegaban mal, Sí. la pantalla de atrás era muy fuerte, los colores muy azulados, Sí. y este año lo mejoraron. Lo mejoraron, igual algo que nosotros nos dimos cuenta en medio del evento es que venía todo bien hasta en un momento que subieron Sí. todas las luces y no fue bueno. Claro. No sé qué pasó en algún momento, seguramente cuando repliquemos el video y veamos toda la competencia de nuevo en YouTube, tal vez, para hacer un análisis un poco más en detalle, pero hubo un momento, si no te acordás vos, no Sí, sé, sí, 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 obvio. que prendieron demasiado las luces, o sea, cambiaron, venía todo bien, Sí, yo creo que más o menos hasta que compitió en las bikini, hasta las bikinis fue. creo que fue Memphis Six, salió bastante Men bien. Physique- Sí, Men Physique salió bien, bikini bien y en un momento subieron las luces. Claro, cuando hacían como la entrada o de los momentos del post-down que empezaba a prender y apagar y después de una quedaban como demasiadas luces y eso, como ya lo habíamos hablado, en realidad eso lo que hace es quemar lo físico. Sí. Gente que en el backstage parecía ultra definida, arriba del escenario queda hasta peor. Está en la foto de repente alguno de los atletas en el backstage que parece que está más definido, después arriba con las luces parece que están peor, que en realidad las luces son algo que te tiene que favorecer. Deberían favorecer. Y bueno, y en este caso creo que también cuando se pasaron ahí demasiada luz, lo que terminó fue empeorando los físicos y volvió a lo mismo. O sea, estas cosas no es que favorecen o le restan a alguno, sino que a todo el evento, por ende a la federación, por ende al culturismo natural como sí. Después, el tema de lo que fue el evento en general, creo que tiene muchos puntos positivos, como decimos, medalla, las luces, el tema de los banners en la entrada, que estaban los banners y las pantallas, donde, Sí. como hablamos, cuando subamos el video de YouTube y tal, van a ver que está la foto de Juaco, está la foto de alguno de los campeones del año pasado,
Sí, los campeones de cada categoría. Claro, las luces también, tipo en lo que son las gradas, o sea, los sillones que había para ver, estaba todo tonos azules, estaba todo bastante bien organizado en ese sentido. Sí. Y después sí tenemos algunas pro y también obviamente algunas contras, ¿bien? La contra, como decíamos, el tema de que queda tan atrás mano es algo que yo creo que la federación la frena a nivel de que mucha gente no va por un tema de todo el viaje que tiene que ser ir hasta Termas, ¿bien? Sí, pues ni siquiera en Santiago del Estero, inclusive es llegar a Santiago del Estero y de Santiago del Estero a Termas, o sea, parece que no, pero hay mucha gente de Buenos Aires que no va simplemente por eso y tal vez inclusive se podría hasta duplicar la cantidad de atletas y eso vendría bien para lo que es el culturismo natural que está en auge acá en Argentina. Creo que es algo que se debe proponer como para... Sí, de un área ellos saben, a ver, la federación yo sé que lo tienen en cuenta y saben que si lo harían en Buenos Aires tendrían mayor participación. Lo positivo de hacerlo en Termas es que tienen todo a mano, son ahí, están justamente en su casa, vamos a decir, entonces tienen todos los datos, todos los contactos. De hecho los chicos consiguieron, bueno, el auditorio ese que está tremendo, inclusive mejor que el Teatro Devoto. Sí. Porque el Teatro Devoto en Atlético Universe estuvo bueno, pero ese es hasta más cómodo. Los baños están impresionantemente nuevos, grandes, y eso por decir, el baño es algo clave. Entonces, personal de limpieza también, constantemente, personal de seguridad constantemente, y bueno, la verdad que eso de trasladarlo acá, no sé si lo harán el año que viene, no creo, porque parece ser que estaba todo dado para que se haga de nuevo ya, pero bueno, hay que decirlo. Después tenemos la pro del polígrafo, primer año de polígrafo, en Argentina. Que se le hizo a todos los atletas, al 100% de los atletas se hizo antidoping de polígrafo y después los campeones de orina. Exacto, todos los campeones llevan orina y después absolutamente todos los que compitieron hicieron el polígrafo, donde para los que no saben, en realidad es una prueba que se le hace con un poligrafista, o sea, alguien que está 100% dedicado a ello, donde se hace una serie de preguntas, se evalúa en base a una gráfica cuáles son las alteraciones, donde también grabamos un poco de lo que fue el tema de cuando se hicieron a AGOS, y bueno, vamos a mostrar un poquito y tal, pero en realidad se analiza esa gráfica, y en base a lo que vea el poligrafista es que determina si ese atleta se pone, por así decirlo, se pone más nervioso o si no, o si la gráfica tiene alguna variación. O sea, en resumen le hacen preguntas y en base a esas respuestas analizan cómo es la situación del atleta como para si está apto para competir o no. Claro, digamos, exacto, no es que le dio positivo ni negativo, simplemente buscan que esté apto en cuanto a las respuestas. Muchas veces el tema fármacos para atrás, digamos. Claro, sí, en algún momento utilizó... El tema de por ejemplo, los controles de antidopaje, lo que tiene de malo es que muchas veces no detectan sustancias a tiempo hacia atrás. Entonces el polígrafo es como otro filtro más que realmente determina que, bueno, nada, en un tiempo un poco más largo, el margen de error quizás no es tan fiable 100% como un análisis de orina, pero el análisis de orina es un plazo muy corto, entonces es como un extra, otro filtro más y que ayuda a que el deporte sea más limpio por más tiempo. Bien. O sea, en resumen, cuanto más tipo de filtro pongamos poner en el cultivismo natural, mejor va a ser y más verídico es la realidad de la parte natural. Exacto. O sea, después, volviendo al tema ese, es otra pro, porque fue el primer año, o sea, se hizo en 2019, si no me equivoco, WNF, después ahora en 2024, 2025, primer año que se hizo polígrafo. En Chile también fue este primer año el que se hizo el polígrafo, así que esto sigue creciendo, sigue más y más y más. Y después, la otra contra que tenemos es que, por ejemplo, Víctor Velázquez, el que recién nombramos, que te dio el premio de mejor posador, que fue pentacampeón mundial y tal, es uno de los que en la mesa de jueces del año pasado era el que quizás tenía más experiencia. Quizás que llevaba muchos años compitiendo, que también había hecho de jueces en otras federaciones y tal. Y este año todos los jueces que había eran jueces que primera vez que estaban jueceando. ¿Qué pasa con esto? Con esto hubieron algunas incongruencias, por así decirlo, como es algo tan subjetivo. Si bien todos los que fueron jueces están formados, donde se les da el curso de jueceo de WNBF y todo y tal, pero obviamente sabemos que la experiencia es algo fundamental y hubo ciertos errores de base. ¿Cuáles son esos errores de base? Algunas de las categorías, tanto en Men Physique, Bikini, creo que fue en general prácticamente todas,
entraron todos en una línea. Sabemos que las luces te pegan mejor en un lugar, el juez te puede ver mejor de un lugar, si estás muy en el borde el juez te va a ver de costado, la luz puede que te pegue mejor Sí. en el centro. Entonces, Nunca los movieron. exacto. ¿Para qué se hace esto? Cuando, por lo general, para la gente que no entiende del otro lado, cuando se va viendo los físicos que están mejor posicionados, se los van moviendo hacia el medio. Bien, ustedes van a ver una categoría, mueven el de la punta hacia el medio o mueven el del medio hacia la punta. Cuando te van tirando hacia las puntas, por lo general, es que quizás no estás entrando en el top. Y acá no pasó. Bien, pasó en muchas categorías que el que está primero, acá estaba en el medio, el que está primero estaba acá y el que quedó segundo estaba en la otra punta. O sea, acá prácticamente el que salió y se presentó en tarima y fue al medio, quedó en el medio y nunca más lo movieron. O en muy pocos casos movieron a gente. Claro. Y si movían era de uno así y a los extremos nada. Entonces eso dificulta realmente tener un criterio, a nuestro parecer, más verídico, más real. Entonces eso fue algo como contra, vamos a decir. Claro, y lo que pasa es un deporte tan subjetivo que siempre va a haber diferencias no solo en algún punto, en alguna cosa puntual, sino que puede que uno tenga un poco más de masa, el otro tenga un poquito más de línea, el otro tenga un poco más de condición, pero si no los pones al lado y no tenés claro, che, mirá, este lo veo mejor y este que está al lado está posando mejor, pero si lo tenés uno allá y el otro allá, no tenés como ponerlo al lado, no tenés como decir, estoy mirando a aquel y ya estoy mirando al otro que está mejor. Claro. Es difícil ser juez y nada. No es fácil. A ver, lo que queremos decir en conclusión es que primero que no es fácil ser juez, pero creo que acá se falló en que por lo menos uno de los jueces, y tendría que haber sido el principal, tendría que haber sido el de mayor experiencia y no fue. Fueron todos jueces amateur y en ese caso, si bien dieron todo de sí, hicieron los cursos, etcétera, estuvieron presentes, etcétera, y todos eran competidores, excepto Ángelo, ¿no? Que era el juez principal. Sí, no recuerdo 100%. Bueno, la cuestión fue que eran todos amateur. Sí, sin duda. Y no sabemos por qué, por ejemplo, no lo llamaron a Víctor. Sí, eso habría que analizarlo bien. También Seri, que no estuvo, que estuvo el año pasado. Pero bueno, sabemos que esto es como algo que está también resurgiendo. Todos tenemos mil cosas, capaz que justo no pudieron en esa fecha, lo movieron de fecha. A WNF era una semana antes, después los corrieron para otra. Mil cosas. Inclusive a esto se le suma que uno de los jueces también era competidor. Claro, para también. sumarle una cuestión de cambios ahí, que había 3 jueces, que 4, que voy al baño, no voy al baño. Eso se vio inclusive desde afuera, ¿no? Así que... Claro, son detalles, pero que detalles que marcan una gran diferencia. Son detalles, pero creo que son pilares fundamentales, claro, a la hora de organizar un evento. O sea, puede estar muy bien todo, pero justamente la calificación, el jueceo y todo, es un pilar clave. O sea, más teniendo en cuenta que es algo muy subjetivo del culturismo. Exacto, o sea, inclusive que es subjetivo y después hay tantos cambios y demás. Bueno. Pero bueno, después, yendo más a lo que es el equipo como tal, Gerardo ahí que tuvo un segundo puesto, donde el cambio físico que tuvo el año pasado a este fue un rotundo cambio loco. Gerardo Menfisi, por eso hablando de las primeras categorías. Después Agos ahí también, un tema de que no movieron a ninguna en la categoría, fue un poco raro porque de repente en la categoría de Agos la que quedó primera era una de las chicas que tenía quizás mejores formas y de repente la que quedó segunda era la que estaba más definida. Era como cosas raras, que capaz que sí, ciertos jueces apuntan más a una línea, ciertos más a condición. Sí, una cuestión de puntaje. Después tenemos lo que fue la categoría de máximo, que el cambio de máximo también fue una locura, claro, a nivel de... Pasó en Junior y después, bueno, en Open lo que era Classic primero. Donde bajó máximo... Bajaban 100 kilos. Lo van a ver ahora en los próximos videos, pero una locura el cambio que tuvo de pasar de no poder sacar la remera a realmente estar con todas las piernas cortadas para la mierda. La mejor pierna de tarima literal, atrás de Luca. Literal. Pero lo decimos porque es campeón, ¿no? Obvio. Y después pasando a Luca también. Luca ganó en Classic Physique, se hizo profesional, ganó el overall de Classic Physique, el nuevo pro del equipo. Así que nada, tenemos nuevo oficial en el equipo y también ganó lo que fue culturismo. Entonces ahí poniendo un poquito en diferencias, culturismo y classic, ya que lo nombramos, es como no hubo también diferencias claras. No hubo diferencia en el criterio de evaluación, o así lo vimos, pese a que es nuestro atleta y ganó un bodybuilding, claro, realmente nosotros consideramos que tal vez
O sea, es como que en realidad ganó las dos, pero en realidad habría que ver qué jugaron en las dos, si jugaron más tamaño en una, si jugaron más condición en una. En Classic vimos que muchos hacían las poses de culturismo y no la de clásico, y también eso Entonces no eso se resta pegó. puntos, o sea, verdaderamente a ver, si bien nosotros estamos hablando desde afuera, porque para saber el criterio claro tendríamos que ver los puntajes, el feedback de cada juez, pero bueno, estamos dando como siempre nuestro punto de vista desde afuera, en el sentido de como coaches, con gente arriba de tarima, pero bueno, fue eso lo que se vio y hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, y después tenemos el caso de Joaco Galván también, que nada, era como terminar la temporada después de IMBA, donde bueno, nada, tratamos de mejorar la condición, mejoró un poco en este corto tiempo y nada, logramos ahí salir con un poco mejor el físico y en general el equipo creo que nos fue bastante bien, disfrutamos de esos días, la pasamos tremendo, comimos post competencia todos juntos, tuvimos como hasta las 3 y pico de la mañana después de haber arrancado a las 7 de la mañana. Sí, muy bueno. Y eso también es lo que siempre yo me quedo, ¿viste? Y al otro día, pileta, todo. Todo. O sea, esa experiencia creo, como yo le digo siempre a los atletas, ese peri competencia, tanto previo como posterior, es muchas veces lo que más nos quedamos. Ese viaje, ese compartir, esa vivencia, esos momentos previos de tintarte, Sí. porque volvemos a lo mismo. Te pueden jugar por una cosa, te pueden jugar por otra, a un juez le puede gustar más una cosa, una federación puede quizás que busque más un físico de cierta forma, la otra el físico de otra forma, Sí. y puede llegar igual, incluso en la misma federación, diferentes competencias, que te vaya mejor, que te vaya peor. Pero el cambio físico y lo que vos obtenés en tu mejora, en ese proceso, en ese crecimiento personal, eso no te lo roba nadie No. y realmente es lo más importante de todo, porque primero hay unos solos y obviamente siempre vamos a trabajar para hacer la mejor versión, porque Sí, uno busca eso siempre, si pero no, no vas a después- competir, Sí, sí. pero sí, obviamente lo más importante es disfrutar todo eso. Así que nada, en general creo que fue un buen torneo. Fue un buen torneo, como siempre digo, la calidad. A nivel de mejora de lo que fue el año pasado, Sí, pero ¿qué pasa? Si nos centramos mucho en mejorar cierta parte, se descuidó quizás algo que era más básico. sí, el pilar fundamental El es pilar jueceo. fundamental del jueceo quizás se dejó medio no tan importante porque queremos mejorar luces, queremos mejorar escenario, queremos mejorar pa. Y la parte de que ya el año pasado quizás no había habido queja, siempre hay queja del jueceo, obviamente. Siempre. Pero, Pero realmente el año pasado un pilar fundamental fue el jueceo, que fue el estaba bien. jueceo, estaba re bien, los movían a todos, los felicitaban, le hablaban, pa. Y este año fue quizás lo contrario. Entonces, Por un lado mejoramos unas cosas y por otro lado... pero para bueno, más. es como todo, o sea, fue el segundo año de lo que es No, una locura, este a ver, tema del una staff. locura, una locura. Una locura de, mira, nosotros, siempre decimos nosotros, vos estuviste en Estados Unidos, en España, bueno, yo en el 2023 fui a Las Vegas, el año pasado en México y sigo diciendo lo mismo. Cuando a mí me preguntan por la federación, por WNBF, sin duda digo tienen que ir porque es una experiencia extraordinaria en cuanto a todo, ¿no? En el paquete completo, porque ahora estamos analizando punto por punto, haciendo detallitas, más cuestiones, pero realmente vale la pena y un orgullo tener un evento de ese tamaño y esa calidad acá en Argentina. Sí, sí, siendo el segundo evento, era una locura el avance que ha tenido en muy poco tiempo. Sí. Y eso es los huevos que hay detrás del staff, porque esto es algo que Sí, comenzó sí. el año pasado, si la Sí, sí, realidad. el año pasado y sí, sí. Y, o sea, el segundo evento ya fue un evento muy zarpado, donde en cambio capaz que el Natural Universe decimos viene un mundial, va a estar estratosféricamente zarpado y quizás nos quedamos con un gusto a poco. Y pese a lo que nos dijimos, que no lo estamos teniendo en cuenta, el año pasado está el presidente y el vicepresidente. Sí, también. Ahora el vicepresidente pasó a ser presidente y aún así quedó, entre Tuvo comillas, que armar todo solo. vuelta. A ver, solo. Está toda su gente, Obvio. su staff, Pero todos que lo apoyaron y vimos desde ahí, desde el último staff hasta él, que era el presidente, poniéndole las máximas ganas posibles y esfuerzo. Y eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Porque de golpe son dos cabezas, digamos, liderando todo a uno, todo el estrés que conlleva y demás. Así que la verdad que mis felicitaciones para las federaciones al conjunto, ¿no? Y bueno, vamos cerrando por acá. El año que viene va a tocar quizás probar ahí. Vamos a ver qué tal se dan las fechas, se dan los eventos. Vamos a ver cómo armamos la temporada de competencia. Ya la tenemos que armar.
con el equipo. No hay todavía fecha. No hay fecha, yo quiero ya armar, porque tengo que pedir permiso por eso. Tenemos que ver acá el teniente primero cómo organiza su año. Tenemos que también con los atletas ya empezar a pensar cómo va a ser esta fase de mejora, o sea, los que recién compitieron y vuelven a competir, y con los que ya venimos mejorando, cuándo vamos a empezar a recortar para llegar todavía más extremos. Así que nada, gente, gracias por llegar hasta acá. Si tenés algo para comentar, para dar que nos olvidamos o que no te gustó que hablamos, si tenés otra opinión, dejá tus comentarios abajo, los vamos a leer, los vamos a responder. Y después una devolución. Y si ahora también... en diciembre viene Juanfer porque vamos a competir. Ojo, esa es primicia. Tenemos próxima competencia de Juaco. Ahora en un mes, literal, hoy es 8 de noviembre. En un mes tenemos la competencia de Juaco en UFA, de creadores de contenido, donde como fue la de Sonos que compitió hace un mes, por ahí también. Sí. Ahora nuevamente vamos a ver. Pasé de minicat. Sí, literalmente. Tengo un hambre, me quiero comer todo. Minicat, donde bajamos más o menos al peso que estamos ahora. Después hicimos unas 4 semanitas de volumen aproximadamente. 4 de volumen. El peso no subió mucho. 2 kilos. 2 kilitos. Y ahora volvimos al peso que competimos. Ahora estoy en 100 gramos menos que en Sono. Y vamos a ver cuánto bajamos en estas 4 semanitas que quedan. Así que va a presentar el mejor look, porque ya el anterior fue una locura la mejora respecto a 2024 y 2023. 6 kilos y medio de bajamos y ahora... Y bueno, y ahora vamos a ir por una versión mejor. Así que nos vemos en el próximo video, gente. No se olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir ese video, que también nos interesa la opinión de todo el mundo. Vamos arriba. Vamos arriba.